de tortura a las que fueron sometidos. Ciertamente el movimiento siguió y por supuesto muchos ya luego pudieron integrarse, de los que participaron y de los que vivieron esa experiencia, pudieron integrarse en los diferentes procesos de lucha que siguieron. Como habíamos dicho, después de usted le vamos a dar la palabra a la joven allá. Sí. Adelante. Muy correcta la pregunta, yo la voy a sintetizar. En primer lugar está el aspecto, ella lo planteó de forma muy correcta, el aspecto de la vida en el movimiento como tal. No, exactamente. Primeramente los resultados concretos. ¿Qué concreto ustedes pueden decir que se logró a través de ese proceso de lucha? Eso es lo primero. Y ya luego la vida, una vez desaparecido el movimiento, ¿cómo ha sido y qué ha significado para ustedes esa relación con el movimiento? Yo se la contesto de una manera muy sencilla y simple. Cuando llegamos a la 40, en el 1960, o sea, hace 56 años, la gran mayoría no nos conocíamos. Y luego de 56 años, somos hermanos. Donde quiera que nos encontramos, somos como hermanos. Es decir, eso creó un vínculo, ¿no?, ¿verdad?, indisoluble. Somos hermanos, aunque no éramos conocidos en aquella época. Luego de 56 años, y los otros días, me imagino, iba yo por una carretera y pasó alguien en un carro y se paró. Digo, debe ser un asalto esto, porque eso es lo que anda uno con el credo en la boca. Y era uno de esos compañeros viejos, ¿no?, de aquel del 1960. Es decir, esa sensación, ese deseo, esa lucha creó tal vínculo que luego de 56 años somos como hermanos. Exacto, en lo concreto, ¿qué se puede decir que se ha logrado, ¿no?, y que ustedes puedan exhibir con satisfacción alrededor de ese proceso de lucha? Yo voy a intervenir para este aspecto en particular, porque esa misma pregunta, que es sumamente recurrente y pertinente, las dos cosas, ¿valió la pena? Eso se lo hace uno cada vez que analiza un acontecimiento histórico. Es igual que Abril, la Revolución de Abril, también la gente pregunta, ¿y valió la pena tanto muerto y tanta sangre y tanto heroísmo y tanto martirologio? El término primero es acertado, es pertinente, y sobre todo como pregunta. Para nosotros que no nos cansamos, porque nosotros no nos cansamos y queremos más, porque realmente este pueblo no se ha liberado. Aquí, si usted me pregunta y bajamos al terreno de los hechos, aquí hay males que estaban tan presentes como ahora en el año 61. Males sociales, falta de todo. Y además las libertades también camufladas, es decir, están enmascaradas y uno cree que es libre. Yo soy periodista, pero no es verdad. Aquí hay un aparataje mediático donde lo que deciden son los dueños de los medios. Por eso es que la libertad de prensa famosa le llaman la libertad de empresa.
Entonces, uno cantar victoria no se corresponde con la realidad. Porque este pueblo está pasando, el pueblo dominicano está pasando la del diablo como tal, aunque no haya Trujillo. Entonces, por ese lado, valió la pena porque el movimiento, ustedes tienen esa historia hermosa de ejemplo, de heroísmo, etcétera, que alimenta la lucha, que la estimula. Pero, por otro lado, en términos de conquistas sociales, concretísimas, pues muy poco lo que hay que contar, pero sí está el ejemplo de ellos y por eso es la pertinencia, valga el término, de este tipo de eventos donde la juventud está llamada a asumir, a absorber esos conocimientos y esa experiencia para que puedan aparecer los relevos, porque si no hay relevo, estamos fritos. Usted ve que tienen 80 años, eso es el calendario, que no es fácil. Y ellos, demasiado hacen ellos, muchísimo, con que ese espíritu de hace, como decía Hugo, de hace 60 años lo mantienen. O sea que eso es una gran victoria para uno como ejemplo. Y en ese orden sí valió la pena. Bien, vamos a darle la palabra a Luis y ya después vamos a hacer una última intervención. Sí, yo se la voy a dar a él, pero don Luis venga para que haga el aporte. Muy buenos días, tengan todas y todos. Señores, contestando esa pregunta, valió mucho la pena, porque hablar de Bacho, como yo le conozco a mi papá, mi mentor, cuando yo entré a finales de los 80, a finales de los 70, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Bacho era el comunista, como se decía en aquel tiempo, que nosotros los que estábamos estudiando, los revolucionarios de aquella época, era lo que seguíamos. Y usted sabe cuál era la palabra cuando yo iba de Bacho a preguntarle, ¿qué hacemos? Mi hijo, ten en cuenta que Balaguer todavía vive. En aquel tiempo, yo me recuerdo ya para los 80, que era el PRD que estaba, 82. Dice Bacho, el Partido Reformista no está aquí, pero esto sigue vigente. Santana, que así era que me decía, cuídense mucho, juventud, luchen, pero no sigan los mismos caminos porque ustedes pueden desaparecer, no son los mismos tiempos, hay más matones que ahora. ¿Y cuál es el significado de esto? Yo caí preso igual que ellos, en plena democracia, en el gobierno del PRD, que fue quien trajo la democracia en el 78. A mí me pasó peor cuando caí preso, porque hablarle a usted de una solitaria en el Palacio de la Policía Nacional, eso era para hombres. Yo duré 8 días en una solitaria, mire el tamaño mío, y esa me quedaba chiquita, bebiendo el agua que caía del sanitario de arriba. Y cuando me llevaron a La Victoria, que nunca me juzgaron, ¿para dónde me llevó mi papá y mi tío, que eran militares? Para la vocacional. Yo duré un año preso allá, pero gracias a Dios salí graduado. En ustedes, juventud, es lo que mueve a uno a seguir en esto. Esto no se para, esto sigue. Muchas gracias. Vamos a darle paso a la última pregunta del compañero aquí. Sí. Conjunto a las preguntas que estaba haciendo la compañera ahí atrás, mi pregunta es, o sea, ¿cómo afectó a su retorno a la vida social, o sea, a su estado, o sea, a su vida social otra vez, tras haber pasado tantos años en la cárcel? O sea, ¿cómo retornaron nuevamente a la sociedad? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Muy buena pregunta. Hay una muy interesante y muy buena. Cuando caí preso yo era arquitecto y pertenecía a una firma de gran envergadura en el país. Pero cuando nos sacaron de la cárcel, todavía Trujillo estaba vivo y nadie nos daba empleo. Recuerdo que fuimos donde un hermano de eso que le dije a la señorita de allá, que estuvo con nosotros y uno de los más torturados, porque era de familia vaquero. Y el jefe no entendía que un vaquero pudiera estar metido en eso también. Fui donde Vaquero y Vaquero, ¿tú sabes lo que nos dijo? A mí, a Abelardo Marchena, lo único que tengo es bombero. Es decir, eso que echan gasolina en la bomba.
Marchena dijo, yo no hago eso. Yo dije, anótame de una vez. Y tuve casi un año allá en el aeropuerto internacional de las Américas. Estuve casi un año ahí echando gasolina a los aviones. Pero lo más terrible de eso era que al mediodía había que atravesar esa pista con ese solazo, ¿no? Para poder ir a comer. Y yo estuve en eso y luego que salí de eso volví a ser arquitecto, ¿no? Es decir, nunca pensé que dejaba de ser arquitecto porque estaba echando gasolina a una bomba, porque eso era lo único que me conseguía en esa época. Me paro y me agarré. En mi caso, cuando yo, ¿qué pasó después de tanto tiempo en la participación? Fue, ¿verdad? En mi caso, yo tenía el 4º año de ingeniería en la Universidad de Santo Domingo, que no era universidad autónoma en ese caso. El 4º año de ingeniería. Al caer preso y salir de la cárcel, en mi casa consideraron que yo debía volver a la universidad, pero yo no estaba en ese estado de ánimo de volver a la universidad, sino que me integré directamente al movimiento revolucionario 14 de junio. Le pedí a Manolo que cuando mandaran la gente a Cuba yo era de lo que quería él. Me entrené, me levanté en Cuba, regresé de Cuba, tampoco regresé a la universidad, sino que me fui a dirigir el Comité Regional de Santiago del 14 de junio y seguí en eso. Jamás pensé en ingeniería hasta que vino la guerrilla, quedé vivo, me deportaron para Venezuela y cuando regresé de Venezuela en el 1967, después de la guerra de abril, entonces fue cuando regresé de nuevo en el 68 a la universidad a terminar mis estudios. Terminé los estudios y seguí como profesor en la Facultad de Ingeniería. Bien, vamos a dar un fuerte aplauso aquí a los expositores. Nosotros vamos a tener la próxima actividad el jueves 28 de abril. Fíjense bien que esta sala tiene, por un lado, en la parte de abajo, en su franja de abajo, en la exposición gráfica, tiene a los presos de la 40, presos y torturados, y en la exposición de arriba tiene las imágenes alegóricas a la Revolución de Abril. El próximo jueves 28 se celebra, como lo dijo el compañero, el 51 aniversario de la intervención militar norteamericana y la exposición estará orientada sobre esa temática con expositores que conocieron ese proceso, que participaron durante esa gesta y que de algún modo u otro tienen todavía mucho que aportar para la sociedad dominicana. Yo le voy a dar la palabra ya por último al compañero allá. Ok. Eso se puede coordinar. Bien, eso se puede coordinar. Yo le deseo en todo caso un feliz resto del día y realmente fue un placer. Este museo está abierto para que todo aquel que quiera enriquecerse en el conocimiento histórico lo pueda hacer. Un gusto y un placer y hasta la próxima. Mi amigo, un placer y gracias por venir.